Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en La Silla Rota, aquí en Efecto Noticias. Les doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy delicado que está ocurriendo en el país y que es la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en varios estados de la República, particularmente en el estado de Guerrero, donde se han presentado una serie de hechos de violencia a raíz de la aprobación de la reforma educativa. Y para hablar sobre este tema, tengo dos especialistas en esta materia. Me acompaña Alberto Cerdán, que es coordinador de Mexicanos Primero. Buenas noches. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y al maestro, profesor, Roberto Rodríguez, que es un investigador de la UNAM, conocedor del fenómeno educativo. Y mi primera pregunta es, ¿qué está pasando en Guerrero en particular? Bueno, es claro que existe una resistencia a la implementación de la reforma educativa. Están pidiendo 4 puntos principales. El primero es que la educación sea gratuita, lo cual ya se aprobó en el Congreso de Guerrero y además ya estaba en la Constitución, en la fracción cuarta del artículo 3º es muy clara. Toda la educación que imparte el Estado será gratuita y la reforma educativa no la tocó. La segunda es que se entreguen más recursos a la educación, lo cual también ya está en la Ley General de Educación y en la Ley General de Desarrollo Social, que establece que el gasto en desarrollo social no puede ser inferior en términos reales al año anterior, pero ya se aprobó en el Congreso de Guerrero, lo cual está bien, siempre es importante contar con más recursos. Y los otros 2 puntos que después de que se aprobaron estos 2, desató la furia que vimos en contra de los partidos políticos, es el pase automático de los egresados de la normal para obtener plazas de base en la educación primaria. Y por otro lado, establecer un sistema de evaluación donde la asignación de plazas como directores y supervisores se haga de la manera que se ha venido haciendo todos estos años, que es a través de una comisión mixta sindicato-gobierno, donde a partir de puntos se les llaman escalafonarios, se entregan la asignación de plazas. Ahora bien, esta facultad del sindicato de asignar las plazas de directores y supervisores y el control que tienen sobre las normales, particularmente sobre su ingreso e incluso sobre su egreso, hace que al generar concursos de oposición, que es lo que la reforma educativa plantea, que sean méritos académicos y profesionales lo que determine la carrera de los maestros y no las lealtades político-partidistas, patrimoniales, sindicales, pierden un control muy importante y eso es en lo que están en contra. Roberto, ¿esto ha provocado violencia? Esto ha provocado violencia y todo lo hemos visto en los medios, absolutamente. Pienso yo que el rechazo a las peticiones de la CETEG, que primero fueron acordadas bajo presión con el gobernador y después con el PRD. ¿no? Con la fracción del PRD, claro. Y el Congreso estatal las rechazó. Entraban en el terreno de lo viable y de lo posible. En México existen no uno, sino varios institutos estatales de evaluación con atribuciones y facultades de llevar a cabo evaluaciones en los estados. Entonces el punto que decía el Congreso de Guerrero de que eso contraviene el espíritu de la Constitución, etcétera, etcétera, es discutible, por lo menos. Claro. Sin embargo, hay 2 aspectos que no podía pasar por alto los poderes del Estado. Primero, que la CETEG no es la fracción mayoritaria en el Estado. Sí, claro, el CENTE es el que tiene la mayoría. Por supuesto. Entonces, dar una respuesta puntual en este nivel a una fracción minoritaria resultaba por lo menos complicado. Pero la segunda, las formas de presión y violencia en que estas demandas fueron colocadas. Parece que ha sido difícil, ¿no?, para el gobierno federal y estatal, pues meter orden, porque hemos visto hechos de violencia pues muy lamentables, como la destrucción de edificios. Bueno, por supuesto, no solamente ha sido difícil, sino no lo han hecho, ¿no? No lo han hecho, han, digamos, cuidado o tratado de cuidar, me parece, que el fenómeno de violencia que estamos presenciando no se escale, ¿no? Claro. Es de discutirse, por supuesto, si La pregunta es esta, recordando un poco lo que pasó con el tema de la seguridad en el sexenio pasado, yo recuerdo que el presidente Calderón en su momento reconoció
que no había tenido un diagnóstico 100% adecuado. ¿Estaríamos ante un fenómeno similar? O sea, empieza el gobierno de Peña Nieto, se hace una reforma educativa y se provoca una serie de reacciones que hasta hoy yo no veo tan sencilla la solución. ¿Ustedes creen que sí haya tenido el diagnóstico? Habrá que esperar. Es claro que la detención del Bester Gordillo, que es otro factor en toda esta película, forma parte de los cálculos que tú mencionas, de respuesta que pudo haber existido, de resistencia a la reforma educativa. Entonces, si hay, supongo, análisis, y ahí está esa detención como claro, muestra, y habrá que esperar las discusiones sobre la legislación secundaria. Seguramente el Congreso abrirá espacios para la discusión a través de foros, de mesas de diálogo, y habrá que esperar. Es una primera reacción comprensible en términos del control que se les quita al sindicato. Porque la Coordinadora Nacional tiene más de 20 años movilizándose. Sí, por supuesto. Bueno, en realidad mucho más. Es decir, la coordinadora surge como eso, como una coordinadora de fracciones disidentes, pero estas fracciones disidentes vienen actuando, ¿no? Vienen retando al sindicalismo oficial al menos desde los años 50. Sí. Y en concreto en el estado de Guerrero hay una trayectoria muy amplia de movilización radical y disidente del magisterio. Muchos maestros eran guerrilleros, ¿no? Bueno, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez. Genaro Vázquez, surgieron de ahí del magisterio. Porque parece un poco distinto decir, en el caso del CENTE, detienes a la lideresa y aparentemente todo regresa a su cauce de institucionalidad y más o menos de normalidad. Pero en el caso de la coordinadora, no parece haber una cabeza visible, fuerte de parte de ellos. Estamos ante un movimiento que pues definitivamente también tiene un componente, y no hay que dejarlo de lado, de reivindicaciones legítimas a partir de agravios históricos. Es decir, hoy por hoy la escolaridad en Guerrero, estamos hablando de poco más de 7 años, cuando a nivel nacional está en 8.6 años en promedio, pero hay municipios como Cochuapa el Grande donde la escolaridad es de 2 años. Estamos hablando de un estado en el que de cada 100 niños que entran a la primaria, solamente 69 la terminan en tiempo y forma y 19 acaban el bachillerato en tiempo y forma. Vamos, los datos de pobreza y desigualdad, claro, que hay son evidentes. Y estamos también en la presencia de una calidad educativa que pues es muy deficiente. 92% de los estudiantes de 15 años no reprueban o pasan de panzazo las pruebas internacionales, que lo que significa es que cerca de 9 cada 10 niños ven una hoja escrita y no entienden lo que leen, ¿no? Eso es lo que significa estar reprobado. Claro. Entonces, al no tener pues mínimos indispensables para poder comprender su mundo, imaginarse un entorno diferente, ser creativos e innovadores para cambiar ese entorno, pues estamos en un estado muy complicado. Muy complicado. Y viene, yo veo todavía como que falta la reacción en Oaxaca, todavía en Michoacán, probablemente en Chiapas, y de eso seguimos platicando regresando del corte.